¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Samuel Ramírez Flores del equipo de epidemiología de OPD Servicios de Salud Jalisco. El día de hoy voy a hablarles en este curso de actualización de dengue 2020 sobre el panorama epidemiológico de nuestro país y nuestro estado a razón de la enfermedad del dengue. Vamos a hablar un poco de cómo están los números, cómo están los casos confirmados, los casos sospechosos, hasta lo que va del año, hasta la semana 18 de este 2020. Y vamos a hacer un poquito una comparación con los números que teníamos en años anteriores, sobre todo en el año 2019, para ver exactamente cómo estamos en cuanto a dengue en el estado. Y pues bueno, voy a empezar hablando un poco de antecedentes y el contexto de la enfermedad como tal. Sabemos que el dengue pues, es una enfermedad transmitida por un mosquito, por un vector, el Aedes aegypti, que ese tipo de enfermedades, transmitidas por vector, representan un importante reto para la salud pública a nivel global y por supuesto en nuestro país y en nuestro estado, ya que representan alrededor del 17% de la carga mundial estimada de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Y en el país, la mayoría del territorio presenta las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad, puesto nuestro clima semicálido que ayuda a la propagación tanto del mosquito, el vector como tal, y pues del virus que causa la enfermedad del dengue. Ok, entonces ya adentrándonos en la numerología de esta situación epidemiológica, tenemos que a nivel nacional, en la semana 18 del 2020, se tiene un incremento del 64% en el total de casos confirmados en comparación con el año anterior, siendo los estados de Veracruz, de Tabasco, de Jalisco, de Guerrero y Nayarit los estados con más casos. Entonces, aquí en este pequeño recuadro hay una representación de los casos que teníamos a la semana 18 del año 2019 y a la semana 18 de lo que va del año. Tenemos un total de casos confirmados a esta semana 18 en el 2019 de 1,694 casos. En el 2020, a la semana 18, tenemos un total de 2,777 casos confirmados en todo el país. Esto lo desglosamos de la siguiente manera. En el 2019, de casos confirmados por dengue no grave a la semana 18, teníamos 1,017, actualmente tenemos 1,429. En el apartado de dengue con signos de alarma, en el 2019 teníamos 549 y en lo que va del año actualmente tenemos 1,049. En el apartado de dengue grave tenemos 128 a lo que iba a la semana 18 del año pasado, 128 casos, y a lo que va del año tenemos 299 en todo el país. Sumando dengue con signos de alarma y dengue graves, que son los que generalmente necesitan atención médica, en el 2019 teníamos 677 casos y en lo que va del año tenemos 1,348. Esto, pues comparándolo, hemos notado que hay un aumento significativo de 64% en los casos con relación al año anterior. Y en cuanto a las defunciones, pues el año pasado, a estas alturas del año, teníamos 3 defunciones nada más. Actualmente tenemos 11 en todo el país. Esto nos da una tasa de letalidad en el 2019 de 0,44 a estas alturas del año y actualmente tenemos una letalidad de 0,82. En la gráfica que tenemos del lado derecho, podemos observar los casos probables y confirmados a través del tiempo. Aquí nos muestra todo lo que fue el 2019 y lo que llevamos del 2020 en estos dos rubros de casos probables y confirmados, y podemos observar que los casos probables más o menos en la semana 28 del año pasado empezaron a aumentar, empezaron a detectarse más casos probables a esa semana del año pasado, y actualmente que vamos en la semana 18, pues se ha visto que hay un ligero aumento tanto en los casos probables como en los confirmados.
en comparación con el año pasado. Aquí está representado en esta gráfica. Podemos observar en puntos rojos los probables del 2020 y en una línea roja los confirmados del 2020, que pues sí confirman un ligero aumento comparado con el año anterior. En esta otra diapositiva nos muestra la circulación de los serotipos del virus del dengue. Tenemos que en este 2020, a nivel nacional, la circulación de los serotipos está distribuida de la siguiente manera. En cuanto al virus del dengue tipo 1, tenemos un 27.6% de circulación. El virus del dengue tipo 2, tenemos un 70.2% de circulación. Es el tipo de virus que está en mayor circulación en el país. Y el virus del dengue tipo 3 tiene una circulación apenas del 1.9% y el virus del dengue 4 apenas del 0.2%. En el mapa podemos observar la distribución de estos serotipos del dengue, marcados con un 1 y un 2, donde se encuentran precisamente el tipo 1 y el tipo 2 del virus del dengue, y con el 3 y el 4, pues los estados que tienen circulación de esos otros tipos que son pues en menor cantidad. Si observamos el mapa, pues encontramos que primordialmente vamos a encontrar el tipo 2 en circulación, así como el tipo 1, y en diferentes colores vamos a observar la tasa de incidencia en cada estado, encontrando que los estados que tienen mayor incidencia van a ser los estados de Nayarit con 15.82 y Tabasco con 15.17 en cuanto a tasa de incidencia. La situación actual del dengue en Jalisco pues es la siguiente. El dengue ocupa actualmente el 9º lugar, Jalisco ocupa el 9º lugar en cuanto a tasa de incidencia, con 3.12 por cada 100,000 habitantes, y mientras que la tasa de incidencia nacional está en 9.21 por cada 100,000 habitantes. Aquí en esta otra diapositiva podemos encontrar también un poco más desglosado el panorama de Jalisco en cuanto al dengue. Tenemos que en el 2020, a la semana epidemiológica 18, se han notificado 2.134 casos probables de dengue, y esta tendencia de los casos probables de dengue en el estado de Jalisco en comparación a lo registrado en el 2019 en las últimas 4 semanas presenta una tendencia ligera a la alza. Entonces, si observamos aquí la gráfica, podemos encontrar que en cuanto a los casos probables que están marcados con una línea verde, encontramos que, pues sí, precisamente hay una ligera tendencia a la alza en estos dos rubros, tanto en casos probables como confirmados. Y al comparar el comportamiento de los casos confirmados de dengue con lo ocurrido a la misma semana 18 del 2019, observamos que hay un incremento del 38.8%. Es un incremento ya considerable. Y a la semana epidemiológica 18 del 2020, el 78.5% de los casos confirmados corresponden principalmente a las jurisdicciones de Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Autlán y Tlaquepaque. Allí es donde se encuentra el mayor número de casos. Esto pues obedeciendo al confinamiento que tenemos actualmente por la pandemia de COVID-19, que pues ha evitado que ciertas estrategias se puedan llevar a cabo para disminuir el desarrollo del vector tanto en lugares públicos como en los hogares de las personas, que ya no se ha llevado la campaña tan adecuadamente por respetar estas medidas precisamente de confinamiento. Entonces, pues es probable que se esté reproduciendo con mayor facilidad el mosquito y que esto explique el aumento de los casos. Sin embargo, pues es una buena oportunidad para aprovechar este confinamiento y que las personas que están en casa pues pongan un poco de su parte ayudando a descacharrizar sus patios, sus azoteas, para evitar la producción del mosquito del dengue y pues disminuir al máximo el número de casos nuevos de esta enfermedad. Bien, en esta otra tabla tenemos un cuadro comparativo de los casos confirmados por dengue, en donde encontramos una relación comparativa del año 2018, 2019 y lo que va del año 2020, donde tenemos que el total de casos confirmados en el 2018 fue en total de 2.651,
En el 2019 cerramos con 11.727 casos y que se desglosaron de la siguiente manera. En el 2018 encontramos que de dengue no grave tuvimos 2.210 casos, de dengue con signos de alarma tuvimos 295 casos, de dengue grave 146 casos y tuvimos 5 defunciones. En el cierre del 2019, o sea, todo el año 2019, tuvimos en dengue no grave 7.713 casos, de dengue con signos de alarma tuvimos 2.581 casos y de dengue grave 1.433 casos. También tuvimos 49 defunciones confirmadas por dengue. En cuanto a la comparación que se hace actualmente con el 2020 a la semana 18, con los años 2018 y 2019, tenemos pues que un total de casos a la semana 18 actualmente, tenemos 261 casos confirmados de dengue. En el 2018 a esta semana teníamos 31 y en el 2019 teníamos 188. Entonces se puede observar un ligero aumento en los casos confirmados. Estos casos confirmados del 2020 se desglosan de la siguiente manera. De dengue no grave hay 185 casos, de dengue con signos de alarma hay 52 y de dengue grave hay 24. En cuanto al 2019, en lo que a la semana 18 teníamos 188 casos, se desglosan de la siguiente manera, con casos de dengue grave 144, dengue con signos de alarma 41 casos y dengue grave 3 casos. Afortunadamente, en los 3 años que se comparan, a estas alturas pues no se registraron defunciones y no se han registrado defunciones actualmente. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil de representar, se saca el porcentaje de variación del 2020 con el 2019, encontrando que en casos de dengue no grave hemos tenido un aumento del 28.5% en el número de casos. En cuanto a dengue con signos de alarma, tenemos 26.8% de aumento en la presentación de los casos y en dengue grave hay un aumento del 700%. Importante tomar en cuenta estos números. Y en el total, en el global, tenemos un aumento del 38.8% general en cuanto a casos confirmados de dengue. Y pues afortunadamente no hemos tenido defunciones. En cuanto a la semana 18, se puede comentar que en esta semana hubieron 36 casos nuevos de dengue no grave, 4 casos nuevos de dengue con signos de alarma y un caso nuevo de dengue grave, para dar un total de 41 casos que se agregaron nuevos en la semana 18. En esta otra diapositiva podemos encontrar cómo está la distribución de los casos de dengue en Jalisco y la incidencia por jurisdicción sanitaria. Entonces encontramos aquí, estos están acomodados en cuanto a la tasa. Quien tiene una tasa de incidencia más alta va a aparecer en primer lugar, en este caso es Ciudad Guzmán, que tiene un total de 82 casos, de los cuales 70 son de dengue no grave, 8 son de dengue con signos de alarma y 4 son de dengue grave, dando su total de 82 y una tasa de incidencia del 22.63. De estos casos que acabo de mencionar, en la semana 18 se agregaron 23 casos nada más en Ciudad Guzmán de dengue no grave, y de dengue con signos de alarma se agregaron 3 casos nuevos y de dengue grave un caso nada más. Puerto Vallarta, que es el segundo lugar en cuanto a tasa de incidencia, tiene un total de 74 casos, de los cuales 41 son de dengue no grave, 29 son de dengue con signos de alarma y 4 son de dengue grave. Ahí en esta semana solamente se les agregó un caso nuevo de dengue no grave en la semana 18. Y el tercer lugar en cuanto a tasa de incidencia es la jurisdicción de Tamazula, la cual tiene un total de 14 casos, de los cuales 13 son de dengue no grave. Se le agregaron 2 nuevos en esta semana 18. Dengue con signos de alarma nada más tienen un caso, mismo que se agregó esta misma semana 18. Y en cuanto a dengue grave, no tienen casos hasta el momento, dándoles una tasa de incidencia del 11.10. Y así sucesivamente, todas las jurisdicciones que han presentado hasta el momento casos de dengue, dándonos el total de 261 casos confirmados que tenemos registrados y dándonos la tasa del estado de Jalisco de 3.18.
En esta otra diapositiva se muestra la tasa de incidencia de dengue por municipio y los casos e incidencia por grupo etario y distribución por género a la semana 18 del 2020. Aquí en esta gráfica podemos observar que en cuanto al dengue no grave, encontramos que el grupo etario que tiene mayor incidencia es el grupo de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. En dengue no grave, los jóvenes son los que más están infectando por dengue y tienen una distribución en cuanto al sexo prácticamente mitad y mitad, 51% para las mujeres, 49% para los hombres. En cuanto a dengue con signos de alarma y dengue grave, igualmente podemos observar que los que principalmente se están viendo afectados son los grupos de edad de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, personas jóvenes. Pero también aquí existe un repunte de los casos de personas con 65 años o más. Aquí la distribución por sexo, encontramos que el 58% corresponden al sexo femenino y 42% al sexo masculino. En cuanto a la incidencia de dengue por municipio, tenemos aquí este mapa donde nos va a decir la tasa de incidencia, marcando con un color dependiendo de donde se encuentre mayor incidencia por cada 100,000 habitantes. Aquí encontramos entonces que el municipio de Tomatlán es de los que más va a presentar incidencia y también el municipio de Tonila. Si observamos la zona metropolitana, pues todavía se mantiene con una tasa de 0.01 a 10 por 100,000 habitantes. Sin embargo, pues consideremos que también la población se concentra un poco más en la zona metropolitana. Entonces, importante considerar los municipios costeros como zonas de importante diseminación de la enfermedad, donde se pueden llegar a dar brotes importantes, por lo que ahí es muy importante intensificar las medidas de prevención. Aquí el municipio que presenta la tasa más alta es el municipio de Tonila, como ya lo mencionamos, y el segundo lugar es el municipio de Techaluta de Montenegro, hasta el momento en lo que va del año 2020. Y en Jalisco, a la fecha de corte, como ya venimos comentando la semana 18, se ha confirmado la circulación del serotipo dengue tipo 1 en 2 municipios y mayormente presentamos la circulación del virus del dengue tipo 2 que se ha presentado en 26 municipios del estado. Esta sería la circulación, no tenemos aún casos confirmados de los otros tipos del virus del dengue, y sin embargo, como ya mencionamos al principio de la presentación, el que más va a encontrarse presente va a ser el virus del dengue tipo 2 y en menor número el virus del dengue tipo 1. En cuanto al comportamiento clínico del dengue, pues sabemos que hay diversos factores que contribuyen a que una persona pueda evolucionar a una forma grave de la enfermedad del dengue. Los factores que incrementan el riesgo para presentar formas graves en Jalisco se ha visto que son los trastornos hemorrágicos, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, algún tipo de inmunosupresión, puede ser VIH, SIDA, el padecer algún tipo de cáncer, el presentar alguna enfermedad autoinmune, la cirrosis hepática, el embarazo. Como sabemos, estas enfermedades dentro de su fisiopatología en algún momento predisponen a una persona a tener un sistema inmune no muy adecuado y esto, pues como ya sabemos, es un factor de riesgo importante para evolucionar a una forma grave de la enfermedad por dengue. Entonces es importante tomarlo en cuenta, cuidar sobre todo a los grupos de edad que se están viendo más afectados, que en este caso en el análisis que se ha hecho, se ha visto que los jóvenes y las personas mayores son las que se están viendo mayormente afectadas este año y cuidar que si esas personas jóvenes y mayores de 65 años tienen alguna comorbilidad como las que ya se acaban de mencionar, pues cuidarlos aún más todavía y tratar de seguir al pie de la letra las recomendaciones para la prevención de la enfermedad. En cuanto a conclusiones de esta plática, pues nada más recordarles que es importantísimo muestrar el 100% de los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave, que la inadecuada clasificación de los casos incrementa el riesgo de evolución a formas graves y de funciones por demora en el manejo clínico de los mismos,
Entonces, importantísima la sospecha clínica desde que llega el paciente. Sabemos ahorita que pudiera incluso confundirse mucho por COVID, pero es importante tener en mente siempre esta enfermedad, puesto que sabemos que es una enfermedad que ya lleva algunos años afectando a nuestra población y que no debemos de dejarla pasar y debe de ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales en un paciente que llega con fiebre. Clasificar adecuadamente los casos como un dengue no grave, un dengue con signos de alarma o dengue grave. Esto es muy importante para determinar la estadística con la que se hace el análisis de los programas de atención en salud. Es importante que el médico de primer nivel conozca las definiciones operacionales de un caso de dengue para poder clasificarlo adecuadamente como un dengue no grave, un dengue con signos de alarma o un dengue grave, que eso es un tema que se aunará en otra plática más a fondo. También recordar que la notificación oportuna de los casos permite la aplicación oportuna de medidas de control. El saber lo más pronto posible en dónde tenemos un brote nos va a ayudar a dirigir los esfuerzos hacia esas zonas que están teniendo problemas para la contención de la enfermedad, para crear medidas que nos puedan ayudar a prevenir el contagio masivo de personas. Las defunciones por probable dengue o confirmados por dengue son de notificación inmediata, importantísimo, que cuando tengan un caso probable de dengue lo tienen que notificar antes de las 24 horas de su sospecha clínica. Esto nos va a ayudar a entrar en oportunidad en cuanto a la estadística y nos va a ayudar a saber exactamente cómo estamos viviendo el día a día con esta enfermedad y qué acciones se deben de tomar en determinado momento. También recordar que el 100% de las defunciones se deben de dictaminar en el SEBE con la participación del equipo médico que dio atención al final del paciente. Entonces, todos los casos que sean defunciones donde se tenga un diagnóstico ya confirmado por dengue o que se tenga un caso probable que no se alcanzó a muestrear o no alcanzó a salir su resultado de laboratorio por alguna situación, pues hay que dictaminarlo en las reuniones del SEBE con un equipo de especialistas, de preferencia el equipo que atendió al paciente directamente, que ya conoce el caso, que conoce pues toda la historia clínica del paciente, para poder determinar si realmente se trataba de un caso de dengue, en caso de que este haya fallecido. Y bueno, pues por mi parte sería todo en cuanto a este tema. Me despido, soy el doctor Samuel Ramírez Flores, soy parte del equipo de vigilancia epidemiológica del OPD Servicios de Salud Jalisco y pues estamos para servirles y si hay alguna pregunta, pues se pueden comunicar directamente con el Servicio de Epidemiología de OPD Servicios de Salud para aclarar las dudas que puedan llegar a tener. Muchas gracias y hasta la próxima.